Bien, bueno, bienvenidos. Hoy nos encontramos para hablar de la lectura del complejo de Edipo. Acuérdense que vengo eh, encarando estos videos, digamos, de una forma que sea más fácil de llevar y bastante progresiva. ¿Se acuerdan que estábamos en las etapas evolutivas y habíamos terminado el video anterior con la etapa anal, ¿sí? Del psicoanálisis, la etapa sadicoanal, donde habíamos charlado sobre el control de esfínteres. Después de esa etapa aparece una etapa, eh, obviamente que habíamos dicho y estaba en la lectura anterior, que la emoción del niño y de la niña por la micción y por el control de esfínteres y por ir al baño duraba hasta los 5 o 6 años, pero en realidad ya hay como un pasaje y un cambio de etapa a partir obviamente de la autonomía que tiene el niño que logra, a partir de obviamente el desarrollo del lenguaje, el ir al jardín, ¿sí? Y a los 5 años aparece, más o menos 5 o 6 años, lo que llamamos el complejo de Edipo. Bien, el complejo de Edipo es parte de la teoría freudiana que lo que él propone es dar una explicación a partir de un mito, que es el mito de Edipo, que es un hijo que sin saberlo tiene deseos hacia su madre, ¿sí? Y quiere casarse con ella, y después rivaliza con su padre. En realidad la historia, él toma la historia de una fábula de Esopo, de Edipo Rey. La explicación teórica que Freud propone es que en realidad el complejo de Edipo tiene la función, obviamente, de generar la exogamia en el sujeto. ¿Qué significa esto? Es como una especie de experiencia por la cual transita el sujeto, ¿sí? Eh, Esta experiencia sí la vemos con actitudes y con conductas que se manifiestan, ¿sí? En lo consciente, pero en realidad es como que se resuelve como en el plano inconsciente de alguna manera, es decir, el complejo de Edipo no se analiza. Dice Freud que todos atravesamos por este complejo porque eh, lo que sucede es transita por una experiencia el sujeto para poder lograr esta separación, ¿sí? De la madre. Es un intento fallido por fusionarse con la mamá que tiene el niño y se separa para no quedar obviamente como entrampado o atrapado en esa relación dual y poder como liberarse, ¿sí? Eh, digamos, un poco salir de la casa, de lo que es el seno familiar y buscar, ¿sí? Otras identificaciones, más allá de las de mamá y papá o la de la función materna y función paterna, y poder buscar sus propios objetos de amor, ¿sí? Y obviamente su identidad sexual. Esa es la función del complejo de Edipo. ¿Cuál es el primer objeto de amor del niño? Es la mamá, ¿sí? De la niña también es la mamá. ¿Por qué? Porque es también la que le da el pecho, la que la amamanta, la que la cuida, ¿sí? Pero después, durante el complejo de Edipo aparece porque empieza a haber un tercero, es decir, es un intento fallido por reconectar, digamos, al bebé con la mamá. Pero, ¿qué pasa en el complejo de Edipo? No se puede lograr esta fusión total, primero porque el hijo a la madre no la colma, ¿sí? Fue su deseo, por eso tuvo ese hijo, hubo un deseo ahí, pero o sea, no colma totalmente su deseo. La mamá en algún momento también, esto se los digo así en criollo, no es que se pudre, pero está muy cansada y, y queda agotada y quiere otra cosa más que su bebé, ¿sí? No, si, si en realidad el bebé fuera como solo la felicidad completa de la mamá y la colmara, no habría motorización de ese deseo, ¿no? Si no quisiera otra cosa, eso no estaría bueno, porque en realidad quedaría atrapada en un vínculo como medio vicioso con el hijo y el niño o la niña, ese bebé, no podría crecer y construir su propia identidad, ¿sí? Necesita de esta separación. Y esta separación, el que viene acá a marcar la cancha y a
poner la ley es el padre, ¿sí? Ahí aparece el tercero, aparece el triángulo, como habíamos dicho. Bien, entonces el complejo de Edipo aparece o comienza en la etapa fálica, que es la etapa en donde empieza la primacía de los genitales sexuales, ¿sí? De los genitales. Con lo cual, acá el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino empiezan a tener como esta importancia para el niño, porque también empieza a sentir un cosquilleo, a sentir interés, ¿sí? Es la etapa en la que se tocan, que se descubren, que juegan al doctor. Bien. Y entonces atraviesan el complejo de Edipo donde tienen que sortear como estas fantasías sexuales que le dedican a la mamá, ¿sí? La mamá es el primer objeto de amor de ese niño, ¿sí? Pero en este caso, en este intento fallido del niño de poder, el varón le dedica a la mamá, si está enamorada de ella, le dice cosas, la abraza, la besa, y claramente ahí aparece una excitación sexual real. En ese vínculo que el niño quiere volver a tener fusionado con la mamá, aparece un tercero, ¿sí? Freud dice que el niño quiere tener, ¿sí? Quiere tener, digamos, un deseo, o sea, tiene un deseo sexual con su mamá, lo quiere consumar, pero aparece un tercero, entonces aparecen todas estas fantasías sexuales que tiene con su mamá, que obviamente son fantasías inconscientes, ¿sí? Y aparece un tercero para romper esta fusión y poder establecer la salida, digamos, exogámica del sujeto para poder buscar otros objetos de amor fuera de los vínculos consanguíneos y de las relaciones, ¿sí? Que están emparentadas, ¿sí? Que es lo que nosotros, o sea, los psicólogos, lo que llamamos la prohibición del incesto, ¿sí? El tener relaciones sexuales entre familia directa sería un incesto. Bien, esto es como una ley universal de la humanidad, ¿sí? Bien, para poder sortear esto, este amor que le tiene a su madre, ¿sí? Y esta excitación sexual que se genera, aparece la terceridad. Aparece dentro de este vínculo el padre. El padre va a operar como la ley, ¿sí? Porque el hijo quiere tener, o sea, es objeto de amor, es su madre, la toma como objeto de amor, quiere tener un hijo con ella. Bien, pero aparece el padre, ¿sí? Y su función paterna es eso, la de la terceridad, la de cortar, la de separar, ¿sí? Y el niño es allí cuando se siente amenazado y se siente con fantasías, digamos, de castración. O sea, son todas fantasías inconscientes, pero Freud lo que explica es como que el niño tiene miedo de que haya una retaliación, ¿sí? Se le dice retaliación como una venganza, ¿sí? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta retaliación, ¿sí? Por parte del padre, es decir, el padre tiene que ordenar un poco ahí y establecer que ese objeto de amor y esa mujer no puede comportarse como mujer para el hijo, sino solamente cumplir el rol de madre. Y que él tiene que buscar una mujer u otro objeto de amor, si sea mujer, hombre, no importa el género, en otro lado. Pero no puede tomar, habíamos hablado, ¿se acuerdan que madre o padre eran funciones simbólicas? Entonces, en este caso, digo mujer por el género, ¿sí? Como objeto sexual. Él solo puede tener a su mamá en el rol de madre, ¿sí? Solo por eso. Pero madre, acuérdense, es una función simbólica y puede estar ejercida tanto por un varón como por una mujer. Bien. Ahora, esta fantasía que tiene, obviamente, es la que quiere revivir a partir de sus primeros momentos con su mamá cuando estaba muy cerquita del pecho materno, el bebé era amamantado, ¿sí? Pero irrumpe todas estas pulsiones sexuales tan fuertemente que
la intenta como satisfacer a ella, es como yo tengo algo para brindarte. Y ese algo es el falo, el niño tiene el falo, ¿sí? Que completaría a la mamá, que no lo tiene. Bien. Este rol del padre, ¿sí? Esta intervención paterna, aparecen acá estos temores, ¿sí? Porque el hijo tiene miedo que el padre real, o sea, lo castre. Y es como que en realidad a partir de este temor aparece como la salida del Edipo del varón, que sería poder tomar, ¿sí? A su madre únicamente como madre y poder identificarse, ¿sí? Con su papá. Bien. También la madre como opera dentro del complejo de Edipo, desviando la mirada del hijo, ¿sí? Dirigiendo esa atención a otros objetos. En realidad no es solamente que la dirige hacia el padre, sino que desea siempre otra cosa. O sea, desde necesitar un baño hasta prestarle atención a otra cosa que no es el hijo. Entonces el niño empieza a darse cuenta que él no colma todo el deseo materno. Bien, y entonces ahí en este triángulo afectivo que también, obviamente los padres tienen que poder sortear esto y poder sostener y acompañar al niño en esta etapa, pero los nenes se ponen como muy melosos con su mamá y están realmente enamorados. ¿Sí? Este temor hace como que desalienta al niño a seguir con esta fantasía de que le va a dar un hijo a la mamá, este intento de fusión, ¿sí? De estar con ella. Y obviamente es como que lo desestima y puede hacer como la salida exogámica en realidad para poder también constituir su identidad sexual, ¿sí? Y poder seguir la ley del incesto. Es que no va a tener relaciones sexuales con vínculos consanguíneos. Bien. Y entonces lo que se decide es poder compartir, ¿sí? A su objeto de amor, digamos, con su papá, en vez de perder esa conexión que tiene con la mamá. Entonces es como que se resigna y puede hacer su salida del Edipo. Bien, y también quería aclarar que en este punto, o sea, antes de la salida del Edipo, aparece todo como si fuese una etapa en donde el niño compite con el papá y hay fantasías agresivas, y hay odio, ¿sí? Y hay como sentimientos ambivalentes hacia ese progenitor. Y ahí es cuando empieza la etapa de las fobias y del miedo a la oscuridad. Es como que se le proyectan todas estas fantasías y tiene un temor de que se hagan realidad, ¿sí? Que esa castración en realidad ocurra. Bien. Y digamos, en el sepultamiento del complejo de Edipo, lo que decimos siempre en psicología es que el heredero del complejo de Edipo es el superyo, es decir, a partir de todas estas fantasías incestuosas, de estas prohibiciones, ¿sí? Prohibido estar con mamá, se empieza a generar el superyo, que sería como esa instancia que propone Freud, donde aparecen la moral, los valores, ¿sí? Todas las prohibiciones, las normas, ¿sí? El superyo son en realidad las identificaciones, son los padres introyectados del niño, ¿sí? Y va a ser obviamente como una regulación que tenga para toda su vida, ¿sí? La superyoica, es decir, va a tener los valores, las normas, como sus estándares, ¿sí? Como a guiarse también por una especie de ética. Bien. Bien, y quiero que les quede como esto de que el complejo de Edipo, digamos, la renuncia es por la prohibición del incesto, ¿sí?
esta cuestión de que el niño no puede, ¿sí? Que ahí hay una prohibición, no puede estar con su madre y hay un movimiento exogámico, ¿sí? Tiene que poder buscar objetos de amor en el afuera, ¿sí? Y también que después de toda esta rivalidad con el padre, el progenitor del mismo sexo, en general hay una identificación, ¿sí? El niño se identifica con su padre, reafirma, digamos, eh, su masculinidad, o sea, este rol, ¿sí? Y esta figura que es como él, pero más grande, ¿sí? Que su padre. Entonces ahí pueden tener como un lazo en común y pueden como tener una mejor relación porque los dos pueden retener el vínculo con la madre, ¿sí? Desde lugares y roles diferentes. Uno desde hijo y el otro desde esposo o cónyuge. Bien. Bien, y casualmente con esa salida exogámica es donde también el niño empieza a habilitar como cierta socialización en otros lugares, como en la escuela, justo también es la entrada a primer grado, se puede dar durante primer grado también. Y claramente empieza a buscar otros objetos identificatorios cuando está separado, lejos de sus padres, como pueden ser sus maestros, compañeros, ¿sí? Etcétera. Bien. Bien, y en la niña lo que sucede es que como la mamá también es su primer objeto de amor, es como que tiene que renunciar a ella. Es decir, primero tiene que haber una renuncia, en la niña es como más complicado, y en realidad Freud nunca termina de explicar bien el complejo de castración. Sí, el de Edipo, que sería el del varón, pero el de la niña, que se llama complejo de castración, es renunciar, ¿sí? Porque su primer objeto de amor también es la madre, renunciar a este objeto de amor, sentirse frustrada porque ella no puede darle el falo a la mamá o lo que le falta, digamos, que lo que busca es el falo, sino que es como que se frustra y cambia ese lugar del objeto de amor por el del padre, ¿sí? Entonces erotiza ese vínculo con el papá. Bien, entonces, ¿cuál es el deseo inconsciente de la niña durante este complejo de castración? Es tener un hijo del padre, es decir, eh, quiere tener un hijo con su padre, ¿sí? Entonces, lo que sucede acá en la fantasía, digamos, de la niña, es que también acá el padre opera como terceridad, porque también le indica a la niña que eh, digamos, como opera la ley, ¿sí? Él es el representante de la ley, no es la ley, es el representante de esta ley, que es la ley del incesto, ¿sí? Y de la salida hacia la exogamia, que cuando ella se frustra en realidad y renuncia a la madre como objeto de amor, ella ahí se da cuenta de que algo le falta, de que la mamá no le dio todo, de que ella está incompleta, ¿sí? De que tiene algo ahí que no le crece, así lo dicen los libros, la literatura, y eso que no le crece, que es algo como muy incipiente, en realidad, eh, digamos, representa el falo, que es como lo más querido. En realidad, no vamos a entrar ahora en tema, pero están como las distintas ecuaciones simbólicas que representa el falo. Y en esta etapa, el falo está representado por los genitales, ¿sí? En otra etapa, bueno, como por ejemplo en la etapa sádico-anal, el falo está representado por las heces, porque es un regalo que el niño o la niña le hace a sus padres, y se siente orgulloso y orgullosa que eso que salió de su cuerpo. Bien, este falo que ella cree que no posee, porque se mira y no se ve nada, y cree que no tiene nada, ¿sí? Porque todavía no encontró ese punto de excitación que es el clítoris. Bien, entonces busca a quien tenga un falo, ¿sí? Que la complete a ella, que es el padre. Bien, entonces su fantasía es poder. Bien, en realidad Freud en su teoría nunca terminó como de dar cuenta de cómo era el camino de la exogamia desde la postura, digamos, desde lo femenino, ¿sí? Pero con esta explicación lo que daba cuenta
era que comparando al varón con la niña, es como que la niña primero tiene que renunciar porque es como que se siente doblemente como estafada, ¿sí? Primero porque no le dieron el falo y después porque se frustra porque el padre tampoco le va a dar un hijo a ella. Ella no va a tener un hijo de su padre, pero, digamos, la salida del complejo de castración, ella la puede hacer cuando se da cuenta que su padre desea a su madre, digamos, en cuestiones carnales y no a ella. Primero, obviamente, también aparece una etapa de rivalidad de ella con la mamá, ¿sí? Pero ella puede salir de este complejo de castración a partir de, se dice que es como que se termina de realizar y termina de concluir el complejo de castración cuando ella tiene su propio hijo y se lo brinda al padre, o sea, le brinda un hijo al padre, ¿sí? Como para completar toda esta secuencia, no poder tener con él, digamos, no poder tener un hijo de él, porque ahí se concretaría el incesto, ¿sí? Y obviamente, ¿para qué le da después un hijo al padre? Porque ya vimos que ella estaba como, o sea, ingresaba al complejo de castración ya castrada. Entonces eso significa que como el falo es externo por esto de las ecuaciones simbólicas, que hay objetos o cosas de la afuera que simbolizan el falo, en este caso, en esta etapa, falo es igual a pene y después falo también es igual a hijo, sí, bien, tiene que estar como en el afuera. Entonces, bueno, creo que esa es como la importancia del complejo de Edipo, que se pueda dar esa exogamia, esa salida y esa constitución de la identidad sexual. Bueno, nos vemos en la próxima lectura para encarar ya el periodo de latencia. ¿Sí?